Otra. ¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Bienvenidos todos. Bueno, en primer lugar, entonces, eh, estamos 28 de mayo del 2021. Y bueno, ¿no? Ya las cosas aquí, ¿no? Todo nos va dirigiendo de alguna manera a todo un proceso, entre comillas, de electoral convulsionado y todo ello. Yo lo único que les puedo decir es que no pierdan amigos, no pierdan gente, no pierdan contactos. El mundo no se acaba el día 6 de junio. Algunos ni votan, así que tranquilos, ¿ya? Tranquilos, ¿ya? Este, claro, ¿no? Y más bien, ahí tenemos un poco de música, así empezamos. Profe, en este tema hoy ya se va, se va Uy, y hoy día increíble, ¿eh? toca el tema, el rojo de rojo. Bueno, vamos a presentando el material del día de hoy. Hoy día nos toca presentar, aquí está, este es el material. Todos deben tener el material, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Correcto? Listo, ¿no? Hoy día nos toca entonces la Revolución Rusa, ¿no? Profe, no, estaba esperando este tema, profe. Se nota que lo va a disfrutar mucho, profesor. Ya. Ya. Entonces, no, vamos a verlo desde un punto de vista fundamentalmente académico, ¿ya? Por favor, ¿no? Más allá de las pasiones, no sé, pues, ¿no? Además, y como le decía, conversaba con tus compañeros en el otro aula y le decía, ¿no? Lamentablemente, la gente ha dejado la discusión a veces académica por un meme o un TikTok, ¿no? Entonces, es lamentable, ¿ya? Es lamentable, ¿no? Este, hacía una comparación un poco en torno, pues, en torno a Chile, ¿no? Mucha gente dice, no, Chile es esto y lo otro, ¿cómo es posible y tal, tal? Pero en Chile se hacen discusiones al respecto de estos temas. Se hace, aquí, ¿no? Se hace una reflexión acerca de la izquierda, de las instituciones y todo ello. Pero la gente discute, bueno, más que discutir, la gente presenta sus opiniones, presenta cuestiones académicas, y bueno, ¿no? No tienes por qué decir tal o adjetivar, porque cuando, como le decía siempre, cuando adjetivas es porque ya perdiste, ¿no? ¿Ya? Entonces es lamentable, ¿no? Nos compara, bro. Sí, pues, ¿no? Bueno, en esa parte sí hay que comparar, ¿no? En el Perú, lamentablemente, a veces estos temas nos llevan simplemente a tener una visión a veces muy frívola del caso. Y eso no es historia. La historia no es aquí la cuestión de si está bien, está mal. No, la historia nos señala fundamentalmente cuáles son las características, por qué se dio este tipo de proceso, ¿no? Entonces, si no entendemos eso, entonces hagamos cualquier cosa menos historia, ¿no? Entonces, es eso. Eh, pero bueno, pero bueno, ¿qué te puedo decir, no? ¿Ya? Entonces, para que veas que somos algo diferente, ¿no? Somos GSM y no estamos aquí con un manual al costado, ¿ya? ¿Ya? Entonces, lo que primero tenemos que establecer es conceptos, ¿ya? Entonces, uy, ¿dónde está mi alcohol? Ya, se viene, ya. Entonces, entonces primero hay que conceptualizar. Al señalar la Revolución Rusa, quieras o no, tenemos que hablar del marxismo, tenemos que hablar del socialismo, del comunismo, y a veces siempre está esa pregunta, ¿no? ¿Qué es uno? ¿Qué es el otro? Vamos a los conceptos tipo aquí tipo filosofía, pues, ¿no? Ya, vamos a entrar un poco al terreno de la filosofía. A ver, vamos por partes, ¿no? Como diría mi amigo el Beneco, por partes, ¿no? Vamos por partes. En primer lugar, ¿ya?
Oye, ¿qué? Hay niños, profe, hay niños. Ya. Ya. A ver, en primer lugar, a ver, cuando hablamos de socialismo, ahí está. El socialismo, como una propuesta política, ¿cuándo nace? ¿Cuándo nace como una propuesta política, filosófica? Siempre estuvo presente. Espartaco fue comunista, socialista. Quizá. ¿Sí? Jesús era socialista. Jesús también. ¿Ya? ¿No? Aquí, ¿no? Este, los Namekusei son comunistas. Los dinosaurios eran comunistas. No, ¿no? Entonces, habría que hablar a nivel más académico, ¿no? Entonces es cierto, ¿no? Otros, antes de todo esto, ¿ya? Como dijo el profe, lo va a disfrutar, ¿ya? Entonces, hasta antes del siglo XIX, sí han habido propuestas de buscar una suerte de igualdad, ¿no? De mejoras, tal. Y cuando hablamos de socialismo, lo primero que se nos viene a la cabeza es igualdad, el término, ¿no? Igualdad. ¿Qué tipo de igualdad? Una igualdad social, una igualdad económica. ¿Correcto? Sí, ya, igualdad. Pero, si ya vamos al terreno filosófico, encontramos en primer lugar el llamado socialismo utópico. ¿Ya? Ahí tenemos a Saint-Simon, a Fourier, a, a Owen, entre los principales socialistas utópicos. En síntesis, ¿qué planteaban los socialistas utópicos? Dado que no es una clase de filosofía, ¿no? Pero hay que tener los conceptos claros. Ellos planteaban que era necesario esta igualdad, ¿ya? Esta igualdad en medio de todo un contexto. Ah, ya, hay que entender el contexto también en el cual nace esto. Contexto. ¿Cuál es el contexto en el cual están haciendo? Revolución industrial. Ya, revolución industrial. Listo. ¿Qué revolución industrial? Fundamentalmente la segunda revolución industrial. Entonces, en medio de la revolución industrial, pregunta, ¿dónde está empezando a concentrarse más la población? ¿En el campo o en la ciudad? Ya. En la ciudad de... En las ciudades, ¿sí o no? Sí, sí, se está concentrando en las ciudades. ¿Dónde trabaja ese que está en la ciudad? Principalmente en la fábrica. fábrica. En la fábrica. ¿Ya? Estamos hablando entonces de los países industrializados, el trabajador a la fábrica. Profe, pero no te pase, pues te estoy hablando de países industrializados. ¿Ya? ¿Y Perú qué, profe? Ya, No es ya potencia en empezamos. economía. Ya. Pero por eso, pues, entonces, vamos aquí. ¿Dónde están haciendo? Para que veas cuál es el contexto en el cual nace. ¿Ya? Entonces, el socialismo utópico lo que plantea en esa sociedad industrial es cómo era posible que hubieran trabajadores bajo condiciones miserables, podemos decirle, en la cual trabajaban 10, 14 horas al día, donde tenían un salario muy bajo, donde no se les reconocían derechos políticos, ¿ya? Donde a la mujer se le pagaba la tercera parte que un varón, ¿ya? Donde se señalaba que no debía haber trabajo infantil y había trabajo infantil, ¿ya? Y bueno, ¿no? Entonces, pero profe, era empresa, pues. Es que el capitalismo como tal, lo que está buscando es obtener mayores ingresos, ¿ok? Está buscando obtener esto que se llama, pues, cada vez una mayor ganancia, ¿ya? Una mayor rentabilidad, ¿ya? Dale lo que tú quieras, ¿ya? Términos económicos. Trato de hacerlo lo más sintético posible. Entonces, eso es lo que ocurría y el socialismo utópico te dice, no, hay que hacer algo frente a esto. ¿Y qué hay que hacer entonces frente a todo ello? El socialismo utópico te dice, oye, lo que hay que hacer es que de ahora en adelante ver la posibilidad que en las fábricas, por ejemplo, se abran comedores para los trabajadores. Que en las fábricas hayan cunas para que
las madres puedan dejar sus hijos ahí y ya no tengan el problema de estar pensando entre trabajar, entre laborar en casa y aquí, ¿no? Y el cuidado de sus hijos y lo que va a ser el trabajo en la fábrica. Entonces, lo que estás haciendo es mejorar las condiciones. ¿A partir de qué? A partir de esa buena voluntad del empresariado. Para buscar qué cosa, una mayor igualdad. ¿Por qué se le llama utópico? Quien le llama utópico es el socialismo marxista. Ahí tenemos que hablar de Marx, ¿ya? Y Federico Engels. O lo que le llaman también el socialismo científico, ¿no? Yo prefiero llamarlo socialismo marxista porque tiene que ver Carlos Marx, ¿ok? Entonces él te dice, esto es utópico. ¿Y sabes por qué es utópico? Porque tú puedes tener las buenas intenciones que quieras, pero es un problema mucho más sistémico, te dice. Pero, Marx te dice, pero para poder tú señalar cuáles son los problemas del sistema, hay que estudiar el sistema. Tú no te puedes quedar simplemente en decir esto es malo, sino me tienes que explicar por qué es malo. Tú no puedes ser un meme, tú no puedes ser un TikTok, tú no puedes ser simplemente un youtuber. No, tienes que ir más allá de eso. Tienes que analizar las cosas, ¿ya? Tú no puedes terminar en Willas, pocas palabras, ¿ya? Entonces Marx te dice, oye, hay que analizarlo. ¿Dónde encontramos entonces las bases para entender al capitalismo? Vamos a un señor que se llama Adam Smith. Vamos a un señor que se llama David Ricardo. Y ellos que establecen las bases de lo que va a ser el liberalismo económico. Ahí está. Entonces hay que analizarlo en la parte económica. Entonces, un ingrediente importante es el liberalismo económico. Así voy a entender algunos términos como capital, plusvalía, enajenación, ¿no? Del trabajo, ¿ya? Todo eso, ¿ya? Pero dice, solamente liberalismo económico, no, hay que ir mucho más allá. Porque está bien, yo lo conozco, pero necesito, ¿ya? Necesito también un método de análisis, ¿ya? A nivel histórico, a nivel de la realidad. Y para lograr ese método, voy a ir a un señor que se llama Hegel. Ya eso le llamamos, ya eso tiene que ver con la dialéctica hegeliana. ¿Sí? ¿Recuerdas? Antítesis. Aquí, ¿no? Sí, ya tienes entonces la antítesis. Aquí tienes la tesis y tienes la síntesis. ¿Ya? Hegeliana. Profesor, una clase de filosofía no es una clase de historia, pero vamos a los planteamientos. Pero hay un problema con la tesis de la dialéctica hegeliana, ¿ya? Que en el caso de la dialéctica hegeliana se inicia en el espíritu, en la razón, y termina en la razón. Y no es así. El problema de los filósofos no es que no hayan pensado el mundo. El problema es que ese pensamiento no haya aterrizado en la realidad. Y por ende, lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar el método, analizar el sistema económico, y eso tiene que plasmarse en la realidad. Entonces, ahí lo que voy a agregarle, ¿qué cosa es? La filosofía alemana. Filosofía alemana. Fundamentalmente, ¿en base a qué? En base a algo que se llama materialismo. Entonces, en base a este análisis, dialéctica hegeliana, filosofía alemana, principalmente rescatando el materialismo y el liberalismo económico, el señor Carlos Marx pudo escribir un texto que se llamó El Capital. Y en El Capital, Marx te señala que el eje del sistema es algo que se llama la mercancía. Que la dinámica de la mercancía es muy importante,
¿ya? Que circule la mercancía es muy importante para el sistema como tal. Pero también es muy importante el trabajo. El trabajo. ¿Y quién vende el trabajo? Bueno, en esa fábrica será el obrero, ¿no? Ahí está el trabajo, el obrero. ¿Está bien? Ahora, el trabajo, te dice Marx, hasta antes se entendía que la mercancía, solamente entre comillas, eran las cosas, ¿no? ¿Sí? El día de una computadora, un celular, es una mercancía. Pero Marx dice, no, en el sistema hay algo más. El trabajo también se ha convertido en una mercancía. ¿Qué? El trabajo también se oferta en el mercado. Yo pongo mi precio y alguien compra ese trabajo a ese precio. En el mercado se negocia el precio. Pero dice, hay algo que no estás entendiendo. En el caso del trabajo, aquí hay una enajenación de la persona. ¿Y qué es eso de la enajenación, profe? Alguien se está quedando con mi trabajo. Ese trabajo es mi vida inclusive. Eso no va a regresar a mí. Profe, ¿qué? Claro. Nosotros empezamos la clase a las 10:10. Son las 10:34. Ese tiempo de vida no regresará a mí. ¿Hay algún lugar donde puedas comprar vida? ¿Hay un lugar donde puedas decir, Señor, por favor, 1 hora de vida, por favor? Señor, 4 horas de vida, por favor. Profe, ¿qué nos quiere decir? Marte dice que hay una enajenación, ¿ya? Que tu trabajo va a ir a mano de otro lado. Y que finalmente, quieras o no, no todo regresa a ti. No todo lo que de alguna manera debería, aquí, ¿no? Tu trabajo no va de la mano con lo que tú recibes. Y lo que se va a quedar el empresario es algo que se llama la plusvalía, el trabajo no remunerado al trabajador. Pero el trabajador ha sido enajenado, se le ha quitado parte de alguna manera, se le ha quitado parte de aquí, ¿no? Ha vendido su trabajo, pero en esa enajenación, el trabajador muchas veces, inclusive, tiene una enajenación mental, tiene un proceso de alienación, donde entiende que todo está bien, que así debe ser, porque el sistema le vende que las cosas deben ser así. Pregunta, por ahí algunos deben de repente, profes, mucho y todo eso. Pregunta, entre lo que ha hecho Marx y lo que te ha planteado el socialismo utópico, ¿hay un cambio? ¿No? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Entonces, para tú poder señalar esto es tal, primero tienes que estudiar. Listo. Basado en todo ello, entonces, mi pregunta sería, oye, entonces, ¿cuál es la propuesta que da Marx? Marx dice entonces, ¿no? Ahora sí va la propuesta. La propuesta de Marx dice, mira, ¿sabes qué? Lamentablemente, el trabajador no solamente tiene que organizarse, y en esta época está hablando ya de la organización obrera, él forma parte de esas organizaciones. Se está hablando inclusive de lo que van a ser los sindicatos y todo ello, ¿ya? En Inglaterra, en Francia, en Alemania. Él tiene una propuesta política, y su propuesta política la va a plasmar ¿en dónde? El año de 1871, aprovechando la crisis francesa, después de lo que fue la guerra franco-prusiana. Entonces, en 1871 en Francia, por un momento en París, ¿ya? En París, se logra instalar la llamada Comuna de París, ¿ya? Comuna de París, profe, Comuna de París. Profe, y en ese caso, la Comuna de París, ¿qué hizo? Se trató de establecer un gobierno igualitario, en la cual prácticamente se buscara esta suerte de eliminar propiedad privada,
clases sociales, eliminar el Estado y que sea una sociedad comunitaria, colectivista, como es en París. Entonces, a la ciudad se le llama comuna. Eso nos llevará a la organización de ¿quiénes? De los comunistas. Listo. Ahí está tu comunista. Profe, entonces, ¿buscar qué cosa? Buscar esa igualdad. Propuesta de Marx para salir más allá de esto que señalaba que era una explotación. Me imagino que todo esto lo has escuchado en Willax. Me imagino que todo esto lo has escuchado en Expreso para tú señalar que es un comunista. ¿No? Me imagino. Me imagino que tienes todo ese sustento. ¿No? No sea malo, profe. No quiere que la gente lea. Profe, explícame. Profe, yo entiendo así, simple, es así. Rojo, igual, comunista, socialista, venezolano, ruso, chino, ¿sí? Todo. Libro azul, Terruco. ¿ya? ¿No? ¿No? Perruco, ¿no? Perritos también que son rojos, ¿sí? Entonces, ahora, basado en todo esto, ahora sí vamos al otro caso, ¿ya? ¿Por qué explicar todo ello, profe? Porque al hablar de la Revolución Rusa, es hablar de una revolución donde el escenario es hacia la búsqueda de un Estado de carácter socialista. En filosofía, ¿ya? En filosofía, lo que hacen es trabajar esto, ¿no? Entender que el socialismo, así lo establecen, ¿no? Como un tránsito hacia el comunismo. ¿Por qué un tránsito? Porque primero habrá que establecer las bases para que se llegue. Profe, en el mundo al día de hoy, ¿ha habido algún país comunista? No. Simple. No. Profe, ¿ha habido intentos de socialismo? Sí. ¿Todos los intentos de socialismo han sido iguales? No. ¿Ya? No. ¿Es igual el caso chileno de Allende, igual al caso venezolano? No. Pero ¿por qué meter a todos en un saco? Será interesante, ¿no? Habrá que analizar, ¿no? Profe, me está tratando de engañar, profe. ¿Ya? Entonces, no, simplemente, como te digo, lo mío es académico, ¿ya? Tú quieres tener tu propia propuesta, quieres entender en algo, eso ya forma parte tuya, eso es una cuestión particular, lo mío es académico, porque aquí has venido a eso, ¿no? Has venido a eso. Entonces, yo tengo que darte el sustento en base a eso, ¿ok? Ahora, No sé. en 1917, Profesor, lo que disculpe. vamos a hacer es, ¿sí? ¿Puede regresar al toque para tomar una captura, por favor? Ya. Quiero regresar a la anterior. Ya, no hay problema. Pero ahí está. Ya. Ya, Ya. profe, Hay un tema en Historia Universal que antes se dictaba, se llama Ideologías del siglo XIX. Ahí dictábamos todo eso. ¿Ya? El día de hoy ya no ha salido tu prospecto de examen de admisión. Bueno, de alguna manera mejor, ¿no? Porque ahora lo desarrolla tu profesor de filosofía y también tu profesor de economía también, ¿no? Lo trabaja, ¿sí? Porque también él en algún momento habla sobre estas propuestas. Pero bueno, ahí está, ¿no? Porque veas que tu profe de historia, un poco metiche, se mete en otros cursos. ¿Ya? Entonces, basado en ello, ¿ya? Basado en ello, la Revolución Rusa de 1917, ¿qué nos señala? Este es un proceso revolucionario. Al decir revolución, estamos hablando de cambios fuertes, ¿ya? Fuertes, ¿ya? ¿Cómo que cambios fuertes? Porque cambios estructurales. Vas a romper los cimientos. ¿Los cimientos de qué? ¿Qué había en Rusia entonces? En Rusia había un gobierno zarista, una monarquía absolutista, donde todo el poder estaba en manos de una sola persona.
donde hacía y deshacía, donde podía mandar a reprimir y no había ningún problema. No había constitución, no había parlamento, nada de eso. Es el zar. ¿Ya? Entonces, hay que entender el escenario ruso, ¿no? Entonces, es un proceso revolucionario impulsado por los soviets. ¿Qué son los soviets? Los soviets es el Consejo de Obreros, Campesinos y Soldados, que conllevó al nacimiento del primer país socialista en la historia. Profe, y lo que ocurrió en 1871 con la Comuna de París fue un intento, pero fue reprimido a los días. Fue un intento y solamente fue la ciudad de París. Aquí estamos hablando de un país. Y ese es otro nivel. Pero es un pequeño país. Esto es Rusia. Este es el mapa de Rusia. Desde la zona desde Europa Oriental hasta lo que va a ser el Océano Pacífico. Nada más. Profe, medio continente asiático, profe. ¿Ya? Entonces, no, pues sí tiene injerencia, ¿ya? En este contexto, ¿no? Entonces, nuevamente, continuemos, ¿ya? Ahora, ¿qué más dice? Dice, y que tendrá un gran impacto en el escenario del siglo XX. ¿Tendrá un gran impacto? Sí va a tener un gran impacto. ¿Y por qué un gran impacto, profesor? Porque a partir de que se dio la Revolución Rusa, como dice por ahí, va a haber algo que se llama miedo. Miedo al rojo. Miedo al revolucionario socialista. Y lo peor de todo es que en la crisis post Primera Guerra Mundial, muchos van a decir, oye, eso sí funciona. Y peor, pues, lo van a acercar. ¿Y por qué dice, profe, que tuvo un gran impacto en el escenario mundial? Como respuesta a la Revolución Rusa, en Europa van a hacer algo que se llama fascismo. Mussolini, Hitler. ¿Está bien? Pues aquí, claro. Como consecuencia de esto, vamos a tener la Segunda Guerra Mundial, en la cual en un inicio el objetivo es dejar a los alemanes frente a los soviéticos. Finalmente, las cosas no van a terminar así. Terminada la Segunda Guerra Mundial, vamos a iniciar un proceso que se llama la Guerra Fría. El momento de tensión en el mundo entre dos superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, el siglo XX va a estar marcado por lo que va a ser la Revolución Rusa. ¿Quién lo dice, profe? ¿Seguro que es usted? No, lo dice el historiador español José Fontana en su libro, aquí, ¿no? Sobre el siglo XX, publicado en 2017, si no estoy mal. Profe, que, como ya te dije, uno tiene que hablar con fuentes. Yo no te voy a hacer tu clase pues con un boletín, con lo que encontré en el Google, ¿no? O sea, no te pases, ¿no? ¿Ya? ¿Tú crees que mi clase es un meme? ¿Qué cosa? Yeah. Profe, Tiene ya, el ¿cuál? contenido para ser un meme, sí. Entonces, vamos a las causales. Ya hemos señalado más o menos el escenario. Uno de los textos que nos va a poder explicar el caso de la Revolución Rusa es el texto que ya habíamos señalado en una clase anterior, de Lenin, El imperialismo, fase superior del capitalismo. Y regresamos nuevamente a nuestro cuadro. Entonces, nos habíamos quedado en marzo. Bajo estas condiciones, pregunta, ¿quién entonces va a llevar a cabo la gran revolución para Marx? ¿Quién? Lenin, No, pero ¿quién? O sea, ¿quién es el actor Población, social? el obrero, La población, pero ¿quién? ¿Quién? el obrero. El obrero, el proletariado, el que vende su fuerza laboral. ¿Está bien? ¿Ya? Esa es su propuesta. Pregunta,
donde hay la mayor cantidad de obreros organizados que podrían llevar a cabo esa revolución. Inglaterra. En un país industrializado o en un país subdesarrollado. Según Marx, sería como Inglaterra, pues, pero no sé. Tendría que ser en Inglaterra. Según Marx, tendría que ser en Inglaterra. ¿Por qué? Porque ahí el obrero se ha ido organizando. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, esa es la propuesta. Y bueno, es interesante el movimiento cómo se iba organizando previo a la Primera Guerra Mundial, como te dije, ¿no? En una clase anterior. Pero, a ver, cuando Lenin publica El imperialismo, fase superior del capitalismo, entonces dice, no está mal lo que ha hecho Marx, no está mal lo que ha analizado Marx acerca de cómo se comporta, ¿ya?, el sistema, sino que hemos ingresado a una nueva etapa del sistema. Una nueva etapa donde el gran capital ya no solamente se mueve en el país industrial, donde el gran capital se ha empezado a exportar, ha empezado a llegar a otros lugares, que ha ido de la mano, quieras o no, del llamado imperialismo colonial. Entonces, en ese sentido, la explotación del trabajador de ese país subdesarrollado es mayor que la del trabajador del país desarrollado. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo simple. Pregunta, ¿cuánto está un par de zapatillas Adidas? ¿Ya? Un par de zapatillas Adidas. ¿20 soles? Esa no está ni... No, digo 300 para Las arriba. chinitas cuestan 20 soles. Es las Venus. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está un par de zapatillas? Vamos, unas Adidas. No, las de marca, pues. No. Algo de 300, si no me equivoco. 300, bueno, sí, de repente es una media, 200, ponle ya, 200, listo. ¿Está bien? Si llegan hasta 500, no, llegan hasta más, incluso. ¿Ya? Entonces, profe, no, usted no, ya vamos a entrar por aquí, a ver un rato. Voy a escoger una Adidas, ¿ya? Voy a ponerte el precio para que veas cuánto es más o menos. No voy a poner la misma, no te voy a señalar pues acá está, acá está. Mira, ya, vamos a poner un precio simplemente así, a nivel general. ¿Cuánto vale? Mira, está con tu descuento y todo, 279, 649, en fin. Vamos a poner 279, ¿listo? ¿Está bien? San Google, listo. Ya. ¿Alguna vez has comprado una zapatilla Adidas o no? No. ¿Ya? Que diga Adidas, ¿Nunca? sí. ¿Ya? ¿Por ahí alguna vez has visto? ¿Alguna vez has tenido? Sí. ¿Ya? Listo. Ya, sorteo, por favor. Ya. Está 279. Pero cuando tú sacas la zapatilla de su caja, encuentras en la parte superior, detrás de la lengüeta, dónde ha sido hecho. ¿Dónde ha sido hecho? ¿Dónde ha sido fabricado? ¿En Taiwán? O no, sí, en Taiwán, En en Vietnam. Indonesia, en Vietnam, ¿no? Ahí ha sido elaborado. ¿Y por qué fue elaborado ahí? ¿Por qué de repente mis zapatillas Adidas no lo hicieron en Alemania? ¿Por qué no lo Porque armaron por en ahí sale Estados más Unidos? barato. ¿Ah? Hay un imperialismo. Mano de obra barata. Mano de obra barata. O sea, hay alguien a quien le puedo pagar menos. ¿Ya? O sea, ese par de zapatillas podría costar más si fuera elaborado en Alemania o no. Claro que sí. De hecho, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, a ver, dices tú ya, fabricado en Indonesia y me cuesta 279. Imagínate que de repente pudieran ahora, en vez de trabajarlo en Indonesia,
Hubiera un trabajador mucho más barato. ¿En dónde, profe? A ver, lo encuentro en Gabón, pues, tanta cosa. África. O mejor en Ruanda, tanta cosa. Ya listo, en Ruanda. Trabajó casi como un esclavo. Y En ahora San ese Juan de par de Lurigancho, zapatillas me va a profe. costar 150 soles. Lo máximo. Está barato. Así debe ser. Pregunta, ¿a costa de qué está barato? De los salarios que le pagan a los que lo hacen. A lo que le vas a pagar al trabajador, ¿sí o no? Una mayor explotación, claro. Profe, ¿cómo va a hablar de explotación? Eso es mentira, ahí no hay explotación. Ahí más bien estamos llevando desarrollo a Ruanda. Estamos llevando desarrollo a Gabón. ¿Ya? Supuestamente Está un neoclásico. entendiendo mal las cosas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, señores, eso es el capitalismo. No te estoy diciendo que es malo, te estoy diciendo que en esa búsqueda de competitividad vas a buscar que tu producto sea mucho más barato. Entonces, cuando Lenin nos señala que el imperialismo es esta fase del capitalismo en la cual entonces lo que tú estás buscando, lo que se está dando es la exportación del capital y el capital está buscando recursos y mano de obra barata, entonces la explotación ya no, ¿dónde va a estar dónde se dará la mayor explotación al trabajador? ¿Cuál será el trabajador que en este contexto prácticamente estás agudizando sus problemas y necesita cambiarlo todo, lucharse el todo por el todo? ¿El trabajador de Inglaterra o el trabajador de Gabón? Gabón. El de Gabón. El de Gabón, ¿sí o no? Ya, eso es lo que te va a decir entonces, lo que te va a decir Lenin, te va a decir, entre el trabajador de Inglaterra y el trabajador de Rusia, el de Rusia pues es el que tiene mejores condiciones para llevar a cabo su revolución. Por eso que la revolución no se va a dar en Inglaterra y la revolución se da en Rusia. Listo. Lenin así te sustentó porque era necesario la revolución en Rusia. Y se acabó. Qué fácil se ve, profe. ¿Me entendiste? Se ve fácil, profe. Ahí está el sustento. No, profe, eso está mal. Pero dime dónde está mal. Ojo, yo no te estoy diciendo que está bien, ¿ah? Te estoy diciendo que ahí está. Y eso Muéstralo. es lo que dice Lenin, ¿no? O sea, yo no tengo por qué convencerte de está bien o está mal. Simplemente te doy la información. Lo mío es académico. Lo mío es académico y ya está. ¿Ya? Porque eso te puede venir en algún tipo de texto para diferenciarlo entre lo que dice Marx y lo que dice Lenin. Profe, pero es mucho más complejo. Sí, es más complejo la discusión. Yo lo he tratado de hacer lo más simple posible. Así como diría, ¿no? Con palitos, con bolitas, ¿no? Algo así. Vamos a las causas entonces. ¿Cómo era considerado Rusia para los ingleses, para los franceses? Rusia es un país atrasado. Para los ingleses, los rusos son bárbaros. ¿Ya? O sea, puede ser un país europeo, ¿ya? Y hasta cierto punto, pero es un país atrasado. De ninguna manera lo vas a comparar al caso de Inglaterra, de Francia. ¿Ya? Así lo consideran. Inclusive, Rusia se va a enfrentar en 1904, 1905 a Japón. Japón es una isla. Hasta ese momento, bajo el imperialismo colonial, son los europeos los que invaden a los asiáticos, a los africanos, a los latinoamericanos. Eso es lo que ocurre. Son los europeos los que invaden. Y aquí es al revés. Es un asiático, Japón, el que invade a Rusia. ¿Por qué? Y le quitó territorio, les quitó el territorio. Entonces, bajo esos planteamientos, Rusia puede tener un gran territorio, ya puede tener recursos, pero es un país atrasado con respecto a todo lo que es Occidente. Pues qué malo que es con Rusia. Te estoy diciendo lo que ocurre con ellos. Y si no me crees, eso está en los libros.
de los libros. Pero libros de universidad, pues, ¿no? No estoy hablando de cualquier... Y ya están El quemando. libro de academia es importante. Para ti está bien el libro de academia. No te digo que esté mal, porque tampoco tú vas a ser historiador. Pero cuando quieres ser historiador, entonces vas a buscar libros mucho más profundos. ¿Ya? Tampoco minimizo. Yo he escuchado jóvenes que conocen mucho de historia por sus padres, hermanos, y en algunas cosas me han ayudado a aclarar algunos conceptos que yo no conocía. Y bacán, tu profe no lo sabe todo, pero sí trata de ser lo más certero en base a lo que va informando. ¿Ok? ¿Sí? Estamos en GSM. Ya. Entonces, ya, causas. ¿Cuáles son las causas entonces? Primero, a nivel en el terreno económico, hay una gran dependencia de Rusia hacia la inversión extranjera. Alemán, no tanto alemana, belga, francesa e inglesa. Inversión extranjera. ¿Y en qué están invirtiendo, profe? Y va de la mano con esto. Hay cierta modernización económica e industrial dependiente en la zona occidental de Rusia. Profe, ¿en dónde están invirtiendo? Están invirtiendo en la zona occidental. ¿Qué quiere decir? ¿Rusia tenía modernización? Sí, tenía cierta modernización. ¿Dónde está esa modernización? Está aquí. Aquí está la modernización. Y gracias a que hay esa modernización, gracias a que por aquí se está llevando a cabo actividades extractivas. ¿Qué actividades extractivas? Principalmente minerales y petróleo. ¿Y por qué son tan importantes estos recursos? Son importantes porque estás en plena revolución industrial. Las potencias están creciendo y necesitan mayores recursos. Y esos recursos están acá. Profe, ¿y el resto de Rusia? El resto de Rusia está atrasado. O sea, solamente en un pequeño lugar tienes modernización y lo demás, no. Es como si en algún lugar pudieras comprar tus Adidas, pudieras comer tu KFC, pudieras de repente, no sé, asistir inclusive hasta una academia, y en otros lados no. Profe, dígamelo directo. Ya, ya, dígalo con confianza. Ya. Entonces, estoy hablando de Rusia, por favor. ¿Ya? Entonces, ya, entonces, ese es el carácter de Rusia. O sea, sí había modernización, que te voy a negar que no había, sí, ¿ya? Pero su modernización es una modernización dependiente. Profe, ¿y su industria para qué? Solamente es para la parte extractiva. Productiva, profe, no. El 80% de la población rusa vive en condiciones de servidumbre, son campesinos serviles, se han quedado estancados en el mundo medieval. Pero qué malo. Pero era así, y eso es lo que está aquí. Predominan las relaciones serviles. El boyardo, el noble, entiende que el mujer prácticamente casi es de su propiedad. Y está sometido a lo que señale la banca extranjera, ¿debido a qué? Debido fundamentalmente a que está endeudado. Porque si algo ha obtenido de modernización, si algo ha podido equipar su sector militar, el gobierno zarista, lo ha hecho en base a préstamos. Entonces eso lo hace dependiente del capital extranjero. ¿Ya? Perfecto. Mejor de no. Estoy dando nombres, Rusia, estoy hablando de Rusia. ¿Ya? Me suena la era del guano. Entonces, lo que encontramos aquí, y en el caso de Rusia, en Rusia pues no había parlamento, no había constitución, ¿qué vas a apelar a los derechos fundamentales? Eso no existe. Aquí lo que tienes es un gobierno autocrático. Tienes una persona que controla todo el poder, que es una suerte de Dios en la tierra. Y ese es el zar, Nicolás II. Tú simplemente obedeces.
Lo que te diga, asúmelo, nada más. Por eso es que es muy importante, ¿ya? Es interesante que, quieras o no, la modernización y esta suerte de relación con Occidente también va de la mano, ¿ya? La fe por encima, sí, la fe, inclusive el gobierno zarista iba de la mano del apoyo, ¿ya? Apoyo, o podemos decirle más que apoyo, vamos a poner aquí arriba, ¿ya? Para que se entienda. Hay una gran influencia, ahí está, sí, es cierto, una gran influencia de la iglesia ortodoxa griega en la población. Porque como que gran influencia, profe, absolutismo, claro, el gobierno zarista es absolutista. Profe, ¿por qué esa gran influencia de la iglesia ortodoxa cristiana griega en la población? Porque eso era el cristianismo que había quedado en Oriente, pues, el cristianismo ortodoxo. Entonces, si el 80% de la población es campesina, ¿ya? Está enraizada en casi, prácticamente vive como si fuera el mundo medieval. Ni siquiera han accedido aquí a la educación. La gran mayoría están son analfabetos, por no decirlo. Entonces, pregunta, aquí, ¿no? Están en ese momento hablando de Kant, de Hegel, de Marx, de Hobbes, de Locke. ¿Tú crees que está? No, para ellos, el sacerdote dice, alabado sea, debe ser. Bienaventurados los pobres, porque ellos serán el reino de los cielos. Bien, será. Listo, se acabó. Yo creo. Amén. ¿Está bien? Pero, pero, hay una parte occidental, en la parte donde se está llevando a cabo la modernización, que también la modernización, quieres o no, ya más allá de la dependencia al capital extranjero, están llegando las nuevas ideas. ¿Y qué ideas, profe? El siglo XIX en Europa ha sido la difusión de las revoluciones liberales. Y eso es lo que se está difundiendo también aquí, el liberalismo político. Entender que el otro es igual a ti, que nadie nace con, aquí no, con algo más que los demás. Todos nacemos iguales, tabula rasa. Que todos nos merecemos el mismo respeto, que debe haber tolerancia. Ese es el liberalismo político. En el Perú debería haber un poquito de eso. Un poquito nada más. Ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, no importa. Pero un poquito de eso. Y no es posible que tu red social termine en una guerra civil. No es posible. ¿Tú piensas así? Bacán. ¿Por qué piensas así? Susténtalo, bacán. No estoy de acuerdo, no lo comparto, pero bacán. Te respeto como persona, te tolero. Pero esa es la discusión. El respeto al otro. Lamentablemente, en el Perú, lo que se ha ido difundiendo más que un liberalismo político es un liberalismo económico. Y no en la parte de aquí, ¿no? De modernización, sino en la parte de entender qué cosa, que la empresa está por encima de la persona, que el dinero está por encima de la dignidad de la persona. Y eso no puede ser. Eso sí es incorrecto. El liberalismo político dice, no, la persona. Yo te hablo, por ejemplo, de la parte del derecho, a nivel del Código Civil del año de 1984 en el Perú. Llega un punto en el cual dicen, oye, ¿sabes qué? Hasta antes lo principal era lo patrimonial. ¿Qué quiere decir? Proteger la propiedad. A partir de ahora en adelante, lo que te dice el Código Civil, no, por encima de lo patrimonial está bien, pero primero derechos fundamentales.
libertad, igualdad. Inclusive, miren, no es en contra, si me dices, ¿por quién vas a votar? Tengo todo el derecho en guardarme esa información. No tengo por qué difundirla. Porque es parte de mis derechos fundamentales. Se acabó. Liberalismo político. La pregunta, ¿está mal? ¿O todo tiene que ser marxismo? ¿Está mal? No está mal, pues. Entonces es un avance. Ahora, Lenin le va a agregar algo más. El marxismo, pero el marxismo contextualizado. Pregunta, ¿lo de Lenin era un copy y pega de Marx? ¿Era un copy y pega? No, pues. Ahí estaba su agregado para poder también especificar por qué la necesidad de su revolución impulsiva. Ahí está. Y claro, en este contexto, conforme las cosas vayan avanzando, se van a ir formando partidos políticos. Por ejemplo, el Partido Socialdemócrata Obrero Ruso, ¿ya?, se va a dividir en dos partidos. El partido menchevique, que es un partido de corte liberal, ¿ya?, corte burgués, llámale, y no está mal. Y del otro lado, los rojos, pues el partido bolchevique o el partido socialista. Inclusive en esta época, los mencheviques eran mucho más que los bolcheviques. Tenían mayor cantidad de adherentes. Pero si hablamos del que tenía la mayor cantidad de todos, ni el menchevique ni el bolchevique. ¿Quién tenía la mayor cantidad de adherentes? El Partido Eserista o el Partido Social Revolucionario. ¿Y qué planteaba, profe, el Partido Social Revolucionario? Reforma agraria, que la tierra vaya a manos del campesinado. Si el 80% de la población en Rusia son campesinos y le dices que la tierra vaya a manos de los campesinos, pregunta, ¿qué resultado vas a tener? Un partido sumamente popular, pues. Entonces, este era más o menos cómo estaban las cosas. Ahora, ¿cómo así terminamos en este proceso revolucionario? Es que todo se fue agudizando. Fue algo progresivo. No es que aquí, de la noche a la mañana apareció Lenin, dijo ya revolución rusa y de frente, ¿no? Bandera roja y se acabó. ¿No? Yo me imagino, profe, a Lenin saliendo con su lápiz. No fue así. Ya. Entonces, profe, ¿cómo fue? En 1904, entre 1904 y 1905, se está dando aquí la guerra ruso-japonesa. Esta guerra ruso-japonesa estaba en aquel momento, ya, esta guerra ruso-japonesa estaba en aquel momento agudizando los problemas de Rusia. Como te dije, Japón le gana a Rusia, le arrebata territorios. O sea, si ya los ingleses, los franceses lo veían por debajo del hombro a los rusos, ahora imagínate, ahora está peor. O sea, no hay comparación para ellos, ¿no? con respecto, pues, entre Inglaterra y Rusia, ¿no? ¿Ya? Es como comparar entre, no sé, entre el PSG y el, y el Sport Huancayo, o sea, no hay comparación. ¿Ya? Pero si lo ven así, ¿cómo lo verán a nosotros? Ah, no nos ven. No nos ven. Simple, ¿no? Ya, pero continuemos. Entonces, en ese contexto se produce la Revolución Liberal de 1905. La Revolución Liberal de 1905, ¿a qué apelo? Aquí ya aparecen los soviets. ¿Qué son los soviets, profe? El Consejo de Obreros, Campesinos y Soldados. Profe, pero usted dijo que los soviets son los que impulsan la revolución. Sí, pero los soviets son los que impulsan la revolución 17. Los soviets están desde 1905. No desde antes. Ya están organizándose. Profe, aquí los obreros son la mayoría. No, los obreros están en la parte modernizada. El grueso es el sector del campesinado. Y los soldados van a ser un sector importante para apoyar a que finalmente se den estos cambios. ¿Ya? Además, gran parte de esos obreros campesinos, sus hijos,
iban a ir al servicio militar obligatorio, así que iban a terminar como soldados, ¿no? Entonces se va a producir la manifestación en la Plaza de San Petersburgo, la gente sale a protestar. Ahí está, profe, eso está mal. La gente está saliendo a protestar. ¿Qué está mal protestar? ¿Qué está mal protestar? No, profe, eso no se tiene que hacer. Se tiene que esperar sentado a que alguien se acuerde de ti. ¿Ah, sí? Ya. No es que solamente protestan los socialistas, profe. Ah, Espartaco era socialista. Así, ¿sí? Manco Inca era socialista. Tupac Amaru era recontra comunista. Ya, no, no, profe, ya, sabe, profe, está burlando de mí. ¿Qué nos querrá decir? Entonces, no, pues, la gente está exigiendo. ¿Y qué está exigiendo? Lo único que está exigiendo la gente es que se le dé derechos. ¿Qué derechos? Libertad, igualdad, tener representantes. Están pidiendo eso. Pregunta, ¿está mal? Dime que eso está, dime, ¿está mal eso? Libertad, igualdad, quiero derechos, quiero representantes, quiero que mi voz se escuche. ¿Sí? Ya. No, profe, pero quieren matar gente. No, están saliendo en familia, con sus hijos, con la madre, ¿no? Con la abuela, están saliendo a protestar a la Plaza de San Petersburgo. Eso no le gustó al zar, pues. El zar dijo, ¿qué? Esta gente, no, reprima, por favor. Y mandó a ametrallar a toda la gente en la Plaza de San Petersburgo. Se produce el Domingo Sangriento. Por fin, ¿la gente qué hizo? La gente corrió, pues, ¿no? Y se acabó, profe, todo esto. No, la gente regresó a la Plaza de San Petersburgo, cargado su muerto. Y regresaron en mayor bloque, una mayor cantidad de gente. El zar mandó a reprimir nuevamente. Y los soldados no dispararon. ¿Y sabes por qué no dispararon? Porque al frente estaba su papá, estaba su mamá, estaba su hijo, estaba su abuela. Dispara, pues. Vamos, dispara. ¿Dispararías? Profe, ya fue, ¿no? Estamos empezando a ver problemas para el zar. Los soldados, los marines, van a tomar el acorazado Potecla. Al tomar un acorazado, ya estás hablando ya aquí, ¿no? De los marines, el sector, pues, aquí el sector que está ingresando recién a la marina en Rusia. Entonces, estos que venían del sector popular toman el acorazado y ya esto suena a golpe de Estado. Ya el zar es puesto contra la pared y dice, ¿y ahora qué hago? Y el zar dice, ya, cálmense, cálmense. Ya sé que quieren libertad, vamos a hacer. Yo también estoy de acuerdo con esa libertad, también. Y el zar convoca a la Duma. ¿Qué es la Duma? Es una asamblea de representantes. ¿Representantes de quiénes, profe? De todos. Tanto de la nobleza como los de aquí, los del sector popular, todos. Y el zar convoca a la Duma. Y esta Duma es la que debe preparar el camino hacia lo que va a ser entonces su constitución, la que va a preparar el camino hacia esto que va a ser la Asamblea Constituyente y el tránsito de repente a un gobierno que debería ser pues una suerte de monarquía constitucional o algo así. ¿Ok? Entonces, esa es más o menos la propuesta. Se logró, profe. San Marcos al respecto ha preguntado sobre ese tema. Sí, porque San Marcos no es que haya preguntado sobre Lenin, Stalin, ha preguntado más sobre eso, sobre la Revolución Liberal de 1905. Y San Marcos dice que es una revolución liberal, y es cierto, es liberal, es burguesa, también es burguesa, pero es una revolución burguesa o liberal fracasada. ¿Y por qué fracasada? Porque finalmente
Cuando convoca el zar a la Duma y dice que ya bien, bueno, va a dar la transición, los cambios, el zar cerró la Duma, ¿ya? Convoca a la Duma, salen elegidos los representantes de la Duma, empiezan a discutir sobre los cambios, ya él ve quiénes son los rojos, quiénes son los que quieren hacer cambios radicales, cierra la Duma y los empieza a perseguir. Y para que la gente no se le venga encima, convoca nuevamente otra Duma. Dice, no, lo que pasa es que ha habido gente violentista aquí. Y los persiguió. Es ahí donde Lenin sale de Rusia y llega a Suiza. Claro. Entonces, pero convocó una nueva Duma. ¿Hay nuevos representantes? Sí. Y nuevamente, cuando vio que habían algunos que estaban tratando de dar nuevas reformas, nuevamente lo cerró y nuevamente va a convocar. Y así lo va a hacer durante todo el proceso. Convocará, cerrará, convocará, cerrará. Pregunta, ¿el SAR quiere cambiar las cosas? ¿Quiere cambiar las condiciones del SAR? Pregunta, si tú no cambias las condiciones y simplemente le estás tomando el pelo a la gente, ¿no crees que la gente va a reaccionar en algún momento? ¿No crees que la gente se va a cansar en algún momento? La gente no es tonta, pues la gente se va a cansar en algún momento. Inclusive, el ministro, el señor Pierre Stolypin, ¿ya? Durante la segunda Duma, propuso la reforma agraria y la gente dijo, por fin llegó ya la reforma agraria, Stolypin lo va a hacer. ¿Y qué reforma agraria hizo Stolypin? Dijo, a ver, la gente está en este momento en contra de la explotación servil. Entonces, de ahora en adelante vamos a dar apoyo a los kulaks. ¿Y aquí tiene que ver eso? Ahora vas a tener a un empresario que es un agroexportador. Como es un agroexportador, lo que está haciendo el kulaks de ahora en adelante es modernizar la agricultura y ya no necesitar a un trabajador servil, sino lo que vas a necesitar es un trabajador asalariado. Ya pues, entre un trabajador servil y un asalariado, el asalariado entonces tiene mejores condiciones. Listo, hemos hecho la reforma agraria. Pregunta, ¿era lo que estaban pidiendo los campesinos? No. Luego hace la reforma electoral. Con la reforma electoral también. ¿Qué hace la reforma electoral? Te dicen, de ahora en adelante, para establecer un mayor equilibrio, porque lamentablemente los nobles eligen sus representantes, el sector popular elige sus representantes, pero a veces los nobles no se sienten representados porque son un pequeño número con respecto a la gente del común. Entonces vamos a hacer una reforma electoral. De ahora en adelante, el voto de cada noble vale como 2 con respecto al representante del sector popular. Entonces, de esa manera, estamos estableciendo un equilibrio. ¿Equilibrio? Profe, qué abusivos. Pero también dentro del sector popular hay sectores violentistas, ¿ah? Profe, ¿qué pasó con Stolypin? Bueno, imagínate, la radicalidad lo mataron, ¿no? Que lo mataron a Stolypin, lo mataron. ¿Solamente Stolypin? No. Luego, más adelante, aparecerá otro ministro, el llamado monje loco, el señor Rasputín. Profe, ¿qué pasó con él? También lo mataron. Pregunta, ¿las cosas están tranquilas dentro de Rusia? ¿Todo está bien dentro de Rusia? No, en cualquier momento esto va a reventar, va a estallar. Y si algo le agregó aquí sazonó las condiciones, fue la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, que lo hemos visto en la clase pasada. ¿Cómo le fue a Rusia en la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo le fue? Le fue mal. Batalla de Tannenberg, de los lagos Masurianos, están dando una paliza a los rusos. Entonces, ante todo esto, ya la gente se cansó. La gente nuevamente salió y se dio una nueva manifestación popular en 1917. El zar nuevamente mandó a reprimir, pero no hay represión, ¿ya? No hay respuesta represiva por parte de los soldados, porque su gente está afuera. Entonces, en ese momento, el zar dice, abdico. ¿Y qué es abdicar, profe? Renuncia.
Profe, pero lo van a juzgar y todo, y yo no, a cambio de que él renuncia, no tiene que pasar nada con él. Y se cumplió eso. A esto se le llama la Revolución de Febrero o la fase menchevique, que es una fase liberal. Revolución de Febrero, claro. Se estableció en un primer momento un gobierno provisional, ¿ya? Vamos a ponerle aquí, ¿ya? A ver, espero que me ayude aquí. Entonces, primero se establece un gobierno provisional. ¿El gobierno provisional de quién? Del príncipe Love. Love, ¿qué tiene que hacer? Tiene que instaurar las bases para el cambio, lo nuevo. Al final Love estaba también tratando de hacer tiempo y también a un costado, pasa a un lado. Y ahí nacerá la Revolución de Febrero o la fase menchevique. El señor Karansky, líder de los mencheviques, asume el liderazgo. ¿Qué es el profe? ¿Un liberal? ¿Profe, está mal? No, no está mal. Me parece que está bien. ¿Por qué está bien? Porque al final se van a dar grandes cambios aquí. ¿Grandes cambios, profe? Sí, pero va a haber cambios que van a ser ajustados por el capital exterior. Motivo. Cuando Kerensky llega al poder, con él están haciendo la república. Ojo, la república no nace con Lenin. La república ya están haciendo con Kerensky. Aquí revolución, por si acaso. Aquí no hay solamente revolución bolchevique, hay fase también menchevique. Y en esta fase menchevique con Kerensky, el problema es que el día que le van a colocar la banda presidencial, aparecen los representantes de Inglaterra, de Francia, al día de la toma de mando, pues, a reconocer a Kerensky. Sí, a reconocer a Kerensky. Oye, pero aquí hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Esos que están reconociendo a Kerensky son los que han reconocido al zar. ¿Por qué están ahí? Si habían estado del zar y ahora, profe, seguro que es su espíritu democrático, seguro lo que quieren es la mejora para el pueblo ruso. Sospechoso, ¿no? Por algo deben estar ahí. Profe, ¿por qué estaban ahí? ¿Sabes por qué estaban? Dos cosas. Dos cosas. La primera, Kerensky, tú no puedes salir de la guerra. ¿Eh? Oye, pero la guerra es un detonante, la gente está mal, tú no puedes salir de la guerra. Te tienes que mantener en la guerra. ¿Pero por qué? No hay de otra. Si tú te sales, si Rusia se sale, Alemania va a llevar a cabo todas sus fuerzas hacia el frente occidental. Y no sabemos si las trincheras de Francia resistan. Así que haz todas tus reformas, pero no te sales de la guerra. Segundo, no te metes con nuestros intereses económicos. ¿Qué quiere decir? Uno, no tienes por qué meterte con las empresas extractivas, petróleo, aquí petróleo, minerales, que eran importantes para continuar con la guerra, materias primas, y ni si te ocurra meterte con la deuda externa. Nosotros inclusive te podemos prestar un poco más para que puedas ordenar el Estado ruso como tú quieras. Tenemos dinero y podemos ayudar, pero estas son nuestras condiciones. ¿Ya? Pero entonces, Kerensky está atado de brazos, pues. Kerensky puede hacer reformas, pero tiene un límite. Y el límite es no salirse de la guerra y no meterse con el capital extranjero. Entonces, Kerensky da libertades, como por ejemplo la libertad de prensa, ¿ya? Las libertades que está brindando hacen, por ejemplo, que Lenin pueda regresar a Rusia, porque antes no podía regresar porque era un perseguido, ¿no? Porque podía terminar en la cárcel o podía terminar fusilado. Entonces, por lo menos hay libertades, hay esa suerte de poder de alguna manera no estar de acuerdo, señalar que no está de acuerdo. Y Lenin lo hace, plantea las tesis de abril. En las tesis de abril, Lenin plantea que es necesario dos cosas para Rusia. Uno, retiro de la guerra. Dos, todo el poder para los soviets. ¿Ya? Ahora, algunos dicen, pero Lenin es un traidor. Lenin ha llegado en un vagón apoyado por los alemanes. Y es cierto.
Profe, entonces está con los alemanes, está con el enemigo. Lo primero que habrá que preguntarse es por qué los alemanes están de acuerdo con que Lenin llegue a Rusia. ¿A Alemania le conviene que Rusia se salga de la guerra o no? Vamos, claro. Entonces, si Kerensky dice que se va a mantener la guerra y Lenin dice hay que retirarse de la guerra, ahora entiendes por qué los alemanes sí facilitan el retorno de Lenin. Esto no es si eres malo o eres bueno, esto es estrategia simplemente y así se está haciendo. Ahora, es tan débil el gobierno de Kerensky, ¿ya? La guerra sigue causando caos en la población. Estás en un proceso inflacionario, pérdida de gente en la guerra, gente que los has enviado a luchar con los puños contra ametralladoras, has quitado fuerza laboral en el campo. O sea, si esa madre campesina tenía que llevar a cabo sus cultivos, ahora perdió a sus 2 hijos que han ido a la guerra y ya no podrá pues llevar a cabo la producción como antes quería. Entonces, todo eso agudiza los problemas en Rusia. Hay un texto interesante, yo recuerdo ahí cuando estaba en la academia como estudiante. Sí, es un periodista norteamericano, ni siquiera es soviético ni rojo, ¿no? Es un periodista norteamericano que se llama John Reed, ¿ya? Publicado por Editorial Hispanoamérica, ¿ya? Se llama 10 días que estremecieron el mundo y inclusive han hecho películas sobre ello. Y él va contando, ¿no? ¿Qué es lo que encuentra en Rusia previo a la Revolución de Octubre bolchevique? Él señala que un molde de pan, mira, un molde de pan, ¿ah? Para poder comprar un molde de pan tenías que trabajar 3 días. Tu salario íntegro de 3 días era un molde de pan. Así estaban las condiciones en Rusia. Entonces la guerra no daba para más, pues. Entonces, esa debilidad de Kerensky se trató de aprovechar por parte de los zaristas para tratar de dar el golpe de Estado con un señor que se llamó Kornilov. Al final quedó en intento. Y es ante todos estos problemas que los bolcheviques asumen el control, sea la Revolución de Octubre, la fase bolchevique o socialista. Profe, pero Emily, aquí no, a veces cuando encuentro en internet dice Revolución de Noviembre, lo que pasa es que ellos están bajo el calendario juliano, nosotros estamos bajo el calendario gregoriano, por eso que a veces cambian, ¿no? Octubre, noviembre. Pero bueno, se le llama Revolución de Octubre. Entonces se instala el gobierno en los comisarios del pueblo con Lenin y se toman medidas. La primera, Tratado Brest-Litov. Rusia se retira de la guerra. Pregunta, ¿Alemania lo va a dejar salirse así nomás? No, le pide territorios, ¿no? Lo habíamos visto en la clase pasada. Profe, entonces, ¿por qué territorios? Porque de esa manera, entonces, así dejara a los rusos, retírase la guerra, le quita Polonia. Profe, aquí, claro. ¿Y por qué Lenin acepta? ¿Tiene de otra? La otra es continuar en la guerra. Listo. ¿Qué más? Lleva a cabo la reforma agraria, con la cual se da el fin de los boyardos. ¿Qué son los boyardos? Los señores feudales, pues. Se terminó con la servidumbre, pero se establece una suerte de colectivización de tierras. ¿Qué quiere decir? Se establecen tierras del Estado. Ya no es entregarle la tierra de manera individual a cada campesino. Los campesinos no van a estar muy de acuerdo con esto. Ellos querían la tierra más a nivel individual. Se da el proceso de nacionalización. Las empresas de ahora en adelante, manejadas por nacionales, podría ser un privado, podría ser el Estado, porque al haber de nacionalización, de ahora en adelante, son los de ese Estado, o bueno, los de ese país, los que van a manejar las empresas. Pero también se da la estatización. Ya, la estatización tiene que ver con que el Estado toma el control de esa empresa de manera particular.
Entonces, no es lo mismo nacionalización que estatización, no. Bajo la nacionalización, entonces, un privado también puede tomar el control de una empresa, claro. No. Pero en estatización no, el Estado toma el control de la empresa. ¿Y qué empresas, profe? Principalmente las empresas extractivas, pues, las sensibles en ese momento. Eliminó la deuda externa. Porque ¿cómo hizo para eliminar la deuda externa? Se negó a pagarla. Profe, pero lo van a acercar, lo cercaron, lo van a bloquear, perdió con, profe, lo cercaron. Inclusive, ¿no? Ordenó la ejecución del zar y toda su familia. El zar y toda su familia son fusilados. Recuerda que le habían perdonado la vida en la fase menchevique, ¿no? Aquí no se la perdonaron. Pero qué radicales. Bueno, así fue por eso se llama revolución, ¿no? ¿Ya? Por estar de acuerdo con los muertos. Yo te digo, ¿no? Realmente, aquí, ¿no? Habría que preguntarse en qué revolución no ha habido muertos, pero es cierto, ¿no? El muerto, venga de donde venga, es una cuestión muy sensible. Pero es lo que ocurrió aquí. ¿Ya? Inclusive cuando le quisieron cobrar la deuda externa, le dijeron, oye, pero tienes que pagarnos, pues, no te vas a negar a pagar. Lenin le dice, pero yo no te debo. Pero nosotros le hemos prestado. ¿Y a quién le has prestado? Yo, dinero tuyo no tengo. Yo le prestaba a Rusia. Rusia, pero el pueblo ruso no tiene información de... No, es que nosotros le prestamos al zar. Ah, por ahí debes haber empezado. ¿Le prestaste al zar? Si le has prestado al zar, cóbrele al zar. No seas abusivo, pues si era un fusilado, ya, ¿dónde le voy a cobrar? ¿Ya? Ni haciendo ouija. Entonces, de esa manera, eliminó, ¿no? Su deuda externa. Qué Sí lo van a hermoso. bloquear, ¿ya? Lo van a bloquear. Inclusive, se va a iniciar la guerra civil entre 1818 y 1822. Guerra civil entre el ejército blanco, el ejército contrario a la revolución, donde están mencheviques, zaristas, social revolucionarios. Inclusive, franceses e ingleses mandaron ejército a apoyar al ejército blanco. Para terminar, ¿con quién, profe? Con el ejército rojo, el ejército bolchevique, dirigido por León Rosa. En 1822, el ejército rojo gana. Y con el triunfo en 1822 del ejército rojo, entonces ha nacido la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nace la URSS. Lenin entiende que después de todo este proceso no es posible, ¿ya?, aplicar en este momento el socialismo a rajatabla. Por eso que Lenin aplica la NEP, la nueva política económica, y eso se ha venido en preguntas de emisión. ¿Y qué es la NEP, profe? Es estatismo en empresas sensibles y mantener la inversión privada, porque hay sectores que tú no vas a poder controlar. Hay sectores donde tú no tienes la posibilidad de invertir. Ahí dejárselo al privado. Eso es lo que dice Lenin. Profe, ¿qué? ¿Cómo hace? Es el traidor, no es traidor, está entendiendo en ese momento que es necesario, ¿ya? Todavía apelar a la inversión privada, pero la inversión privada no te va a decir dónde va a invertir. El Estado te dice, yo tomo las empresas sensibles y las otras puedes invertir. Si no quieres, vendrá otro a invertir. ¿Ok? Lenin muere en 1924. A la muerte de Lenin el 24, entonces, en ese momento, dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética se tiene que decir quién asume el liderazgo. Trotsky plantea la revolución permanente. Aprovechar el momento para difundir la revolución en el mundo. Aprovechar la crisis de la post-Primera Guerra Mundial. Stalin plantea la revolución en un solo país. Consolidar primero la Unión Soviética y luego pensar en ese expansión. Finalmente le dan el apoyo a Stalin. Y es Stalin quien va a dar impulso a los planes quinquenales, a la industrialización, en una Unión Soviética que está cercada.
Y su industrialización le fue bien. Va a tener 3 planes quinquenales. Primero, industria agropecuaria. Segundo, industria ligera. Tercero, industria, industria bélica. Esa es la que va a desarrollar a partir del 36 cuando entienda que prácticamente está previo a la Segunda Guerra Mundial. Profe, pero también va a haber control de la libertad. Sí, es cierto. ¿Para qué te voy a decir que no? Profe, hubo estatismo. Bueno, no tenía de otra, ¿no? En ese momento hay que entender su contexto. Post Primera Guerra Mundial. Crisis económica en el mundo, ¿ah? Ya se dio los efectos del carga 29 y uno de los grandes beneficios al estar cercado es que no ha recaído sobre ellos los efectos del crack del 29. Tercero, estamos en ese momento en el contexto en el cual hay una gran crítica al gobierno soviético y uno de los críticos es Trotsky, que va a salir inclusive de Rusia. Están avanzando los movimientos fascistas, ¿ya? Y bueno, Stalin en ese momento llevará a cabo purgas, cierto. Proceso de genocidio, sí. ¿Para qué te voy a decir que no? Proceso va a ser consolidar el poder en una sola persona, sí. Y así todo entrará en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hizo en la Segunda Guerra Mundial? Ese es otro tema. No ve, profe, no lo puede dejar ahí. Es que ya terminó. Vamos a las claves. Ya. Haz tu captura de pantalla más bien. Gracias. Ya, Se nota que tiene el corazón de un hombre. ya. A ver, pues. Ahí está. Ahí está. Haz tu captura de pantalla. Profe, pero falta Hitler, profe, falta Mussolini. Próxima semana. Claro. Ahí al mapa también si quieren. Expropienlo, llévense. Y bueno, vamos a las claves. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Podemos ir a las claves? Sí, profe. Sí. Vamos a las claves entonces. Claves. Pregunta número 1. A ver, rápidamente, ¿ya? Por una cuestión de tiempo para que puedas ir a los servicios aunque sea. Pregunta 1 dice, dice, fueron causas inmediatas de la Revolución Rusa, excepto, o sea, que no fue una causa. Desarrollo industrial de Rusia, pues no, de paz, no había eso. ¿Cómo se llama el zar que gobernaba en Rusia? Nicolás II, ¿no? Nicolás Maduro. Segundo. ¿Qué es el Domingo Sangriento? La represión, ¿no? De trabajadores de forma violenta por el zarismo. Dedo. ¿A quién corresponde la imagen? Ese es el monje loco. Pues. ¿Quién es? Rasputín, ¿no? Ahí está. Entonces, 4, casa. 5. ¿A quién se le atribuye la creación de la tesis de abril? Lenin. 5 avión. 6. La fase revolucionaria de octubre del 17 fue dirigida por los bolcheviques, liderados por Lenin. ¿Quién proponía? ¿Qué proponía Lenin? Todo el poder para los soviets. Caso. ¿Cuáles eran los partidos políticos más importantes? El Obrero, el Socialdemócrata Ruso, el Partido Social Revolucionario Nacionalista, no. 1 y 3. 1 y 3. 1 y 3. Dedo. Ya, solamente sería este y este. Ajá. 8. El Partido Obrero Social Ruso se dividía en mencheviques y bolcheviques. Pues, ¿no? Dedo. ¿Qué característica poseía la economía pre-revolucionaria? Agricultura extensiva, rudimentaria, estancada, sí. Estructura industrial del país muy débil, sí. Desarrollo de un comercio interno fuerte, no. 1 y 2. 1 y 2. Son asociaciones secretas de obreros, ya, pues son los soviets. Los soviets. 11. ¿Cuáles son las causas de la revolución rusa? Precaria estado de la economía, sí.
Descontento de la Primera Guerra Mundial, sí. Formación de una sociedad obrera organizada, también. Todas. 1, 2 y 3. En 1917 se provocaron 2 revoluciones ese año. ¿Qué características posee la primera? O sea, la revolución de febrero, la menchevique. ¿Existe un gobierno provisional dirigido por el príncipe Lop? Sí, al interior se estableció, ¿no? Está dentro de ese proceso. ¿El gobierno está formado por burgueses? Sí. ¿Formado por bolcheviques? No. 1 y 2. 1 y 2, dedo. 12 dedo. 13. Antecedente de la Revolución Rusa a la Revolución de 1905 y su logro es la Duma. 13. Entonces, avión. 14. ¿Qué características posee la sociedad prerevolucionaria? ¿Obreros son una minoría? Sí. ¿La nobleza controla la mayoría del poder político y militar? Sí. ¿El clero posee una gran influencia sobre la población? Sí. ¿Las clases medias son más de 50? No. ¿El 80% de la población es campesino? Sí. Entonces, 1, 2, 3 y 5. Casi. Uy, hay gente que se está identificando. En 1905, el acorazado ruso se subió contra sus oficiales, dando señales que existían partes importantes en la armada que estaba en contra del gobierno del zar. ¿Cuál es el nombre del acorazado? Bueno, ese acorazado se llama Potpus, ¿no? Potemkin. Listo. 15 entonces dedo. Listo. Con eso también terminamos y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Más rayos. Cuídense. Chao.